La licenciada Elizabeth Nava Gutiérrez es la consejera presidenta del IEPC, está en cabina y esta mañana platico con ella. Telereportaje presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Elizabeth, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, gracias por el espacio a ti y a tu auditorio. Un gusto estar aquí. También saludo a la consejera Roselvi del Carmen Domínguez, que la acompaña. Roselvi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, buenos días. Son las 7 de la mañana, con las 8 de la mañana con 45 minutos. Vamos a hablar de un premio que recibió el Instituto por las Buenas Prácticas. Cuéntenos de esto, ¿de qué se trata? Adelante, Roselvi. por favor, adelante. Ay, pues, la Unión Iberoamericana de Municipalistas es una institución, pues, a nivel internacional que junto con la SIN-OEA y ONU Mujeres y el que acabo de descubrir, el Banco Iberoamericano también para Prácticas Incluyentes, la CAF, hacen cada 2 años la 6ª cumbre de agendas locales de género y lanzaron una convocatoria precisamente para resaltar las buenas prácticas que a nivel municipal se realizan respecto a la agenda o perspectiva de género. La invitación llegó aproximadamente en el mes de febrero de este año para participar y se participó con la experiencia que tuvimos respecto a unas acciones afirmativas que implementamos en el Instituto Electoral que se llaman bloques de oportunidad paritaria. Estos bloques consisten en ir más allá de solamente la medición de los votos que obtuvieron los partidos políticos en cada municipio, sino ver a qué municipios llegaban las mujeres. Y nos dimos cuenta que en el proceso electoral pasado llegaron a los que precisamente al hacer el estudio y el análisis se calificaban como los peores. Los peores en per cápita o presupuesto, proyección electoral, población. Entonces, al hacer el concentrado de estos criterios, pudimos hacer una calificación de los diversos municipios y dividir de esta forma en 2 bloques, por así decirlo, el segmento A de los mejores municipios para gobernar y el segmento B de los no tan buenos. Claro, y a mí me gustaría saber en esta división cuáles son los mejores y cuáles son los peores. ¿Qué encontraron? Bueno, encontramos precisamente que en los municipios donde ahora mismo están administrando 3 mujeres son las puntas, ¿no? El centro, evidentemente, luego Cárdenas, Paraíso, no ya dentro de los primeros, pero sí dentro de ese bloque de 9 mejores municipios están Jalpa, donde hay una mujer, otra mujer, y claro. Está también el municipio de Balancán, porque encontramos cuestiones como por ejemplo en Nacajuca, que si bien es un municipio que ya es conurbado, que tiene un montón de población, pero tenía un per cápita de 300 pesos, contra, por ejemplo, Balancán, que tenía mucho menos población, pero tenía un per cápita de 2.500 pesos. Entonces, ahí es donde se veía la diferencia para ir a gobernar. Eso es lo que nosotros le llamamos igualdad sustantiva o paridad sustantiva. Entonces, quiero entender que donde están gobernando mujeres, ¿se tienen las mejores condiciones? ¿Esos son los mejores municipios? Bueno, sí, están calificados como 5 de los 9 mejores municipios del estado. Y en cuanto a los no tan buenos, para no decir los peores, ¿qué puedes mencionar? Precisamente en el proceso electoral pasado, 2018, ahí estaban las mujeres. Centla, Nacajuca mismo, Tacotalpa, ¿qué otro municipio? Donde ahí encontramos que estaban, Cunduacán, ahí estaban gobernando las mujeres. Al hacer esta división de segmentos, vemos, hay una tabla comparativa que yo siempre llevo a las exposiciones, donde se ve la diferencia y cómo solamente pasa, ahora sí, de panzazo, como al calco, en el último lugar de los mejorcitos, y ahí había una mujer en el proceso electoral pasado. Es decir, como que algunas otras personas sí sabían cuáles eran los municipios, como le hemos llamado, menos rentables. Y ahora mismo pues ya eso ha cambiado y las mujeres están al mando de ellos. Es un hecho que se ha avanzado en este tema. Definitivamente, mira, el tema de la paridad y la inclusión de las mujeres no se trata nada más de cumplir con un número de forma horizontal, que es decir, entre ayuntamientos y que vayan alternadas, o vertical,
sino se trata ya de que las mujeres que realmente llegan al poder puedan ejercerlo, que tengan la oportunidad de ser competitivas. Imagínate que te toca un presupuesto muy bajo, pues sí llegué, pero pues tengo más deudas que actividades por hacer. La idea es que ellas puedan lograr esta parte. El centro, que es una de las de punta de lanza, ¿no? Que tengan la oportunidad de poder ejercer el cargo realmente y que cuenten con los recursos. Hace muchos años, cuando se hablaba del tema de paridad, decían, bueno, es que los municipios que siempre pierden, a los distritos que siempre pierden, más mujeres, ¿no? Para cumplir con la paridad. Ahorita ya hasta eso tenemos que estar revisando y cuidando. Entonces, las reformas electorales son importantes. El tema de paridad llegó para quedarse y la idea es seguir avanzando. Y ya no se cumple, de hecho. Hoy las mujeres encabezan las candidaturas y ganan, lo hemos visto, ¿no? Entonces ya no es como el decir, bueno, tengo que cumplir con esta paridad que me exige la autoridad y vamos a nominar a una mujer. Ya hoy las mujeres están al tú por tú, me parece, en relación con los hombres en las candidaturas. Creo que sí ha habido todo un largo camino, ¿no? Han trabajado mucho para lograr el momento en el que estamos. Creo que eso queda evidente, ¿no? Como todas las acciones afirmativas, pues van un paso a la vez y pues el Instituto Electoral desde 2014 comenzó con la implementación de estas acciones. Entonces, de lo que se trata es precisamente de ir sensibilizando y preparando a la ciudadanía, a las mismas mujeres, ¿no? A que están estos espacios y que cada vez se puede ir avanzando en ellos. Lo importante de este premio es que es una práctica que algunos estados de la República, bueno, tengo conocimiento que Baja California Norte lo replicó y que intentaron, y ya por sentencia en Guadalajara, en Jalisco también, pero que ahora ya está en la visión del mundo iberoamericano. Es decir, ya llamó la atención de otros países para implementarlo dentro de sus municipios. Ha sido punta de lanza entonces el IEPC en este sentido. La verdad es que, como comentaba ya, no se tenía la cuestión de ver cuánto recibe el municipio realmente. Ese análisis perdón, no se había hecho y ahorita se empieza a hacer. Y la idea es que estas buenas prácticas sigan mejorando, porque así llegó la paridad. En algún momento sí llegó la alternancia vertical u horizontal. Entonces la idea es que esto se vuelva parte de y se vuelva lo cotidiano, y cada vez lo vemos más. Hay mujeres, hay perfiles que cada vez ya alzan la mano y yo quiero participar. Entonces qué bueno que esto permita esta participación de las mujeres. ¿Y qué ha sido el empoderamiento de la mujer lo que ha logrado esto, o ha sido la conciencia del hombre que ya entiende las circunstancias y genera los espacios? Se ríen. A ver, cuéntenme. No, fue una tosta. Cuéntenme, ¿cómo lo ven ustedes que han estado en este tema inmersos? Vale la pena conocer su opinión. Mire, Esto es, ¿la mujer ya se decidió y dijo, voy de frente y con todo, o qué ha pasado, Rosalía? Creo que ambas cosas. Creo que tanto la mujer ya ha tenido un poco más de autoconfianza, porque el tema no era la preparación, porque muchas veces decía, es que no está preparada, no está capacitada. A ver, los números ahí están, son las que más se preparan, son las que más asisten a las capacitaciones dentro de los mismos partidos políticos, pero quizás no había esa parte de la autoconfianza. Y también el otro lado, ¿no? El otro lado de la población ha sido consciente a través, ni modo, de sentencias, de que los espacios se le tienen que dar a la otra parte de la población simple y sencillamente por cuestión de territorio, ¿no? Y de que ambos géneros han tenido que ir avanzando, no nada más en los temas de la vida pública o los temas profesionales, sino incluso hasta en los temas de la vida privada. Roselvi, esto es, han ido entendiendo los hombres por decisiones de ley que tienen que generar los espacios. Sí, muchos después de leer las sentencias y ya ir comprendiendo se han vuelto a la causa, es decir, ya sensibilizados y pues quizás un poco golpeados, ¿no?, por la sentencia, han decidido de forma real o legítima creer ya en lo que tiene que ver con Esto no es un tema de moda, no es un discurso de campaña, vamos con la mujer, la igualdad y tal, esto es ya una realidad. Mira, las acciones afirmativas nacen como una medida temporal. Lo podemos ver a través de las reformas electorales. Teníamos un 70-30, que además, debo decirte, no decía mujeres, hombres, decía de un género. Entonces cada quien entendió como quiso. 70-30, 60-40. Claro. Y ya llegamos al 50-50. No es un tema de moda, es un tema que llegó para quedarse, ya está a nivel constitucional.
hemos tenido que avanzar a través de lineamientos, a través de que las instituciones pongamos las reglas claras sobre cómo se va a manejar, y a su vez esas reglas se han impugnado. Y lo que se ha confirmado, diría la consejera, a golpe de sentencia, es que las mujeres vamos a participar y estamos para quedarnos. Esa es la idea. 8:54. ¿Qué falta? ¿Ya se llegó al punto o todavía se requiere más? Pues justo eso estábamos conversando, de que tenemos un tema pendiente quizás y que va a ser bastante complicado construirlo. Es respecto a pasar esa frontera que no hemos logrado pasar precisamente en los municipios, de que haya una paridad en los municipios. Si bien hemos ido avanzando, 2018 4 mujeres, luego ahora, 2014 4 mujeres, luego 7 mujeres, ahora mismo 8 mujeres, falta romper esa barrera, porque la paridad es el mínimo, es decir, el 50%, pero como no tenemos número par, sino impar, tendríamos que llegar para alcanzar esa paridad a 9 mujeres presidentas municipales. Ese es un gran reto que tenemos todavía. Bien, entonces para ustedes ese es el punto. Para todos, porque la idea es, a ver, los partidos van a postular mujeres y van a participar mujeres, pero también la ciudadanía tiene que apoyar esas postulaciones. Al final las mujeres llegan a ganar porque votamos por las mujeres. Entonces, ¿cuál es la idea? Muchas veces igual se comenta, bueno, es que a veces sí las postulan, pero no las votan. Entonces, ¿de qué se trata? De que también puedan proyectar los planes de trabajo que traen y también la ciudadanía le dé el voto de confianza a la mujer, porque también hay un tema cultural que traemos que históricamente generalmente son los hombres por los que votan, ¿no? Porque trae trayectoria o por cualquier otra cuestión. Y no digo que no haya mujeres con trayectoria, claro que las hay. Démosle la oportunidad a esas mujeres que nos muestran un plan de trabajo real, que se pueden hacer las cosas bien. Esa es la idea. Es un trabajo combinado, ciudadanía, partidos políticos e instituciones electorales. De hecho, en las elecciones del próximo año, bueno, pues los partidos tienen que nominar a un hombre y a una mujer en las distintas, pues son prácticamente 2 gobiernos estatales que cambian, ¿no? Entonces, pues se perfila para el Estado de México, por ejemplo, Delfina Gómez, de Morena. Y también hay una priista ahí que está también perfilada. Vamos a ver candidatas muy seguramente en el Estado de México. Eso ya es un avance porque es uno de los estados, me parece, más importantes en cuanto a número de votantes. Sí, es el estado más importante, no nada más el número de votantes, sino también presupuestalmente es el que más recursos tiene en el país. El mismo OPLE es el OPLE que más recursos recibe en todo el país. Entonces, bueno, ahí viene pues todo un ejercicio interesante, lo que veremos en el Estado de México sin duda en 2023. Y para 2024, pues se hablan de la oportunidad para las mujeres, y las mujeres que están participando en política dicen, ya estamos listos para que México tenga una presidenta. ¿Ustedes creen que ya llegó ese momento? Vamos a la pausa, seguimos platicando con la consejera presidenta del IEPC, Elizabeth Nava, y con la consejera Roselvi del Carmen Domínguez. ¿México está preparado para tener a una presidenta de la República? Está aquí la consejera presidenta del IEPC, Elizabeth Nava, y Roselvi del Carmen Domínguez, también consejera del IEPC. ¿Qué dicen ustedes? ¿Llegó el momento? Yo considero que ya sea que se postule hombre o mujer, creo que la ciudadanía lo va a ver de manera eficiente, va a ver como este cambio de mentalidad. Ya lo hemos tenido a través, te comentaba yo hace un rato, a través de diversas reformas, la mentalidad sí ha cambiado. Y tan ha cambiado que hay más servidoras públicas que servidores públicos y en cargos de dirección y de decisión. Esto es, se tienen las condiciones. Así es. Ahora, no podemos dejar de observar de los aspirantes. Hablemos, por ejemplo, de Morena. De Morena han dicho, quiero Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López, y solo una mujer, Claudia Sheinbaum. En el PAN, algo muy similar. Lili Téllez ha levantado la mano y ha dicho, yo quiero y yo voy. Y han dicho otros personajes, todos hombres, que quieren participar. O sea, entre tantos hombres, solo una mujer ha levantado la mano, y me refiero a estos 2 partidos para no meternos con más cosas. Mira, yo creo que al final va a depender mucho de los procesos intrapartidistas. A ver, ahorita todo el mundo puede alzar la mano. La realidad es que dentro de los partidos existen órganos colegiados que toman la decisión. Pero las aspiraciones ya de entrada, las que vemos,
solo una mujer ante varios hombres que ya están ahí apuntados y que quieren y que la van a buscar. Que la busquen. El tema es que el partido tiene que definir los lineamientos a través de los cuales va a emitir a sus candidatos. Entonces sí ya podremos tener una base más segura de quién podría ser el virtual candidato o candidata. Porque también sucede, muchas veces a lo mejor es una consulta a la base. Y ahí sí, pues, ¿cómo lo determinas? Esa es la idea, que los partidos determinen sus formas de elegir a sus candidatos, sus propios lineamientos, atendiendo al criterio de paridad también. Y que pues, después de ese proceso interno se determine quiénes pudieran ser los candidatos. Pero sigue pasando, por ejemplo, aquí en Tabasco. Aquí han venido los distintos actores políticos y han dicho, tengo la aspiración, esperaré los tiempos, pero ya le digo a la gente, quiero. Por ejemplo, Morena, de 10 caballeros, solo 2 mujeres han dicho, yo quiero. Entonces, sí se ve un contraste ahí en cuanto a la participación de la mujer y las aspiraciones que puedan tener. Sí, era lo que comentábamos, ¿no? Cómo a medida que vamos avanzando, pues se va dando un paso a la vez, pero no es algo tajante o que llegue de un solo golpe. Y bueno, yo creo que desde los años 70, cuando en Colima igual le dijeron a la primer gobernadora pues, del país, Griselda Álvarez, que si Colima no estaba preparado para tener una mujer gobernadora, pues ella contestó que sí, y yo creo que desde antes de esa época, pues ya se ha estado preparando, ¿no? Para que existan mujeres en la cabeza, solo que ha sido una cuestión cultural y que poco a poco, pues todas estas instancias que hablábamos, la ciudadanía, hombres, mujeres en general, pues ha ido sensibilizándose al respecto. Hablemos del interés que hay del presidente de su reforma electoral. ¿Tienen ustedes conocimiento de ella? ¿Han podido revisar de qué se trata? Sí, he podido revisar más o menos en qué temas viene. Uno de ellos es la cuestión de la desaparición de los soples, es en el tema en el que hemos podido intervenir. Sin embargo, pues la postura por lo menos del Instituto Electoral y de una servidora es difícilmente se puede desaparecer a los organismos públicos locales, institutos electorales, porque no hacemos las mismas funciones que el INE. Quizás nos ha hecho falta la difusión de las actividades al interior de las instituciones, pero no hacemos lo mismo, no solamente existimos en proceso electoral. Hace un rato te comentaba yo, justamente el día de hoy a las 10 de la mañana, se va a llevar a cabo el foro en Jonuta respecto a las consultas indígenas y afromexicanas. Entonces, a la par de esto, estamos realizando otras actividades a nivel nacional. Por ejemplo, otros institutos electorales realizan consultas ciudadanas, no sé, ya hablan de democracia directa a través de consultas a la ciudadanía. Entonces no se duplican funciones, como argumentan. Si me permites, te voy a mandar un extracto que hicimos los 32 soples, un documento ejecutivo en el que plasmamos claro, qué funciones hace el INE y qué funciones hacemos nosotros. Desde el registro de candidatos, te la voy a poner fácil para dimensionar. A nivel nacional, en realidad el registro es muy poco. Comparado, imagínate que las 32 entidades postulen candidatos y las postulen todas ante el INE. No es posible que el INE haga el registro de todos sin ampliar la estructura que tiene. Y la otra es que en el tema de ciudadanos te ha tocado ver las elecciones. Generalmente las elecciones de ayuntamientos son las que se ponen un poco más intensas que las elecciones federales. No impacta tanto en el tema federal. Ahora imagínate que el INE absorbiera las elecciones locales, eso se volvería todo un... Esto es, ¿no tendría la capacidad del INE de atender las elecciones estatales y así municipales? Como está, no. Quieren partir de la idea del ahorro, sin embargo, no necesariamente darle atribuciones al INE implica un ahorro, porque tendría que ampliar la estructura que tiene. No tiene la capacidad, recordemos que ellos tienen ahorita juntas distritales y nosotros a su vez tenemos distritaciones locales distintas. Entonces, es un tema bastante complicado. Al final no habría ahorro, por lo que les implicaría al INE ampliar para poder tener la capacidad de atender la elección estatal y municipal. Es correcto. Y ya nada más quiero poner sobre la mesa el tema de que en caso de que se centralice y la reforma electoral se concentre, los congresos de los estados no van a poder legislar en materia electoral y cada uno tiene su peculiaridad. Platicábamos hace un rato el caso Oaxaca, donde trae usos y costumbres. Pero imagínate un lineamiento para caso Oaxaca, para caso Tabasco, para caso... En Chiapas también hay mucho de usos y costumbres, ¿no? Y nosotros por primera vez tenemos un distrito indígena que es Centla. Entonces es bastante complicado homologar
una elección a nivel federal. Las 9 de la mañana con 7 minutos, el presidente se ha referido esta mañana a la reforma electoral y lo que quiere con esta reforma electoral. Vamos a Palacio Nacional a escuchar. Bueno, Calderón fue allá a España a decir que en este mes de noviembre se acababa la democracia en México, porque iba a desaparecer el INE. Aprovecho para informar que es una reforma electoral para que haya democracia. No es desaparecer al órgano encargado de organizar las elecciones. Eso no va a desaparecer, ni tampoco el tribunal encargado de calificar las elecciones. Lo que no queremos es que continúe este sistema corrupto, antidemocrático, que está en poder de los conservadores. ¿Lo ven así? El INE, el sistema está en poder de los conservadores, es corrupto y antidemocrático. No, mira, yo creo que tan no es así que se dio la alternancia en la presidencia. Entonces, no es corrupto, no es antidemocrático, incluso te voy a compartir el proceso de selección de consejerías. Anteriormente que estaba en los congresos y después se vuelve un concurso en el que a través de méritos, de competencias, de exámenes, de evaluaciones, de entrevistas, llegamos los consejeros que ahora integramos los soples. Cada vez se ha vuelto más objetivo y hace un momento comentábamos, entre más objetivo se vuelven los mecanismos de selección, más transparentes son y más certeza le dan a la ciudadanía. Entonces, yo sí ahí sí no comparto esa cuestión. Creo que pues los foros de la reforma electoral fueron muy valiosos, solo falta que las conclusiones se nos hagan llegar. En realidad, ¿qué expuso cada uno de los entes que les va a impactar la reforma? Los tribunales también. No puede haber tribunales locales si no hay OPLES. Y la verdad es que eso sí despresuriza un poco la elección. De hecho, aquí estuvo la semana pasada Mario Yergo, que es el representante de Morena ante el INE, hablando justamente de esto. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? ¿Por qué quieren hacer esta reforma, etcétera? Y él decía, en relación a los tribunales, que sí, que generalmente el 90% de todos los asuntos terminan en la sala superior. Entonces decía, ¿para qué tener un tribunal electoral estatal y una sala regional cuando todo prácticamente termina en la sala superior? En el caso del tribunal electoral, ¿ustedes cómo lo ven? No, mira, al final vamos aparejados. El Tribunal Electoral Local es el primer filtro, pero además no todos los asuntos que se litigan ahí llegan a sala superior. Esa es la realidad. Muchos entienden o la determinación les favorece o los argumentos que les brindan les son suficientes les convence. Así es. Entonces, para no agotar todas las instancias. Eso no es precisamente lo que sucede. Sí abonan tanto los tribunales electorales locales como las salas regionales y la sala superior, claro que abona, porque a través de la sala superior se sentan criterios que permean a todos los órganos institucionales. Las 9:11, ¿qué opinan ustedes también de la propuesta de reducir el número de legisladores? Que es otra de las cosas que trae esta reforma, a 300 diputados, a 90 y tantos senadores. ¿Cómo la ven? Pues bueno, en nuestro estado el año pasado pues ya se implementó un decreto donde para el próximo proceso electoral pues ya no estará el mismo número de diputaciones por representación proporcional, ¿no? Se ha disminuido y pues creo que ha sido la temática. En el proceso electoral pasado también hubo una disminución en las regidurías. Es decir, algunos municipios, los más grandes, tenían hasta 14 regidurías y pues ahora se homologó a todos a 5 y pues
han funcionado. Funcionan, ¿no? Están Se ponen más fácil de acuerdo. Están caminando. Bueno, ese tema pues tendría que analizarse desde cada uno de esos ayuntamientos, cómo están trabajando. Si es muy grande, pues quizás el número de personas que están integrando algún colegiado pues tendría que analizarse. Pero en cuanto a los legisladores federales, diputados y senadores, ¿ven conveniente que se reduzca el número de ellos? Mira, yo creo que al final se parte del análisis real del trabajo. Si me preguntas la razón de ser de los plurinominales, salen por la representatividad que tienen los partidos políticos para que toda la ciudadanía participe. Entonces, ¿cuál es la idea? Que los grupos minoritarios, que al final también deben ser escuchados, se integren a los congresos. Esa es la idea de los RPs. Habría que hacer un ajuste porque no nada más se trata de reducir. Si tú lo dimensionas ya en un tema práctico, se trata de que, a ver, si vas a reducir a X número de diputados a 200, por ejemplo, los de MR, tendrías que redistritar todo el país. ¿Me explico? Una cosa impacta a otra. Y yo creo que por cuestiones de que ya estamos próximos a un proceso electoral, a 10 meses de iniciar un proceso electoral, no es una cuestión que pudiera impactar tanto o que sería tan factible de poder implementar. Yo te lo decía, si tú reduces los de MR, tienes que redistritar al país. O sea, no hay de otra. No hay de otra. Y ya se tiene el tiempo encima. Entonces, sin embargo, ellos estiman, me refiero a Morena, que son quienes impulsan esta reforma, que a más tardar en diciembre ya se esté votando y ven condiciones porque están hablando con los partidos de oposición y además están atendiendo los puntos que a los otros partidos también les interesa. Entonces pudiéramos tener para diciembre una nueva reforma electoral. Yo considero que precisamente se tienen que valorar algunas cuestiones que abonan. Por ejemplo, hace un momento hacías alusión a las elecciones en Brasil, que por qué se podía tener tan rápido el resultado. Pues es bien sencillo, porque ellos tienen ya implementado el voto electrónico al 100%. Con esa rapidez se puede tener ya la certeza de cuáles fueron los resultados de la elección. Y eso forma una de las propuestas que vienen dentro de esta reforma. Es decir, desde hace muchísimos años existen reformas y propuestas de reformas que se tienen que ir analizando. Respecto a este tema, forzosamente México tiene que avanzar. Por cierto, en relación a la elección de Brasil, el presidente ha propuesto esta mañana, en el marco de la reforma electoral, una comisión de legisladores mexicanos que vaya a Brasil para valorar su sistema de votación. Regresamos a Palacio Nacional. Ojalá, y ahora que se está discutiendo lo de la reforma electoral, vaya una comisión de legisladores a Brasil a ver cómo es el sistema. Sí, voto electrónico, o sea, igual, porque funciona. Hay que copiar lo bueno. Y estoy seguro que cuesta menos, que no es tanto gasto. Y como se está ahora discutiendo sobre la reforma electoral, ayudaría mucho un sistema así, seguro, imparcial, eficiente, rápido. ¿Todo electrónico con la actual CURP o con la credencial? Buscar la forma, no sé, pero es un hecho de que ese sistema funciona, porque estamos hablando de Brasil. Las 9:16, ¿cómo ven? ¿Que vayan a Brasil y vean el sistema brasileño electoral? Mira, yo creo que la transferencia de información y de buenas prácticas es buena. O sea, mira. Las experiencias, ¿no? Las experiencias, compara, porque además yo te voy a compartir que tuvimos la oportunidad ahorita, que fue la Semana de la Democracia, de traer a presidentas y presidentes de los tribunales supremos electorales. Esto que es que en otros estados, en otros países están juntos el Tribunal Electoral y la autoridad administrativa. Ellos organizan y califican las elecciones.
Entonces, tienen sus complejidades, obviamente, también es un monstruo el Tribunal Electoral Supremo. Platica yo, bueno, ¿cuánto personal tienen? Como 600 personas o más trabajando, fuera de proceso. En proceso electoral esto se implementa. Entonces, traer buenas prácticas yo creo que es bueno, pero hay que ver lo que se tiene allá en otros países y ver cómo se pudiera homologar en el ámbito nacional. Que funcione. Exacto, ¿no? Que en realidad funcione y que parta de un tema de que le dé confianza a la ciudadanía, que si tú quieres implementar un voto electrónico, que hace un momento comentábamos que urna y voto electrónico no son lo mismo, van a creer los resultados y van a estar conformes con los resultados. Pues a mí me generaría suspicacia de entrada. O sea, el voto electrónico, por ser electrónico, ya me genera desconfianza. Lo reconozco. Pues algunos refieren de que, por ejemplo, tenemos o ponemos en manos de la banca electrónica nuestro dinero, ¿no? Incluso hasta nuestros datos biomoleculares, la huella, etcétera. Entonces, pudiera irse avanzando hacia algún mecanismo. Pero fíjate, Roselvi, el tema de fondo me parece es un tema ya de percepción. Al momento de hablar de proceso electoral, de inmediato muchos, yo me incluyo, pensamos en trampas, en que por cómo nos ha ido y por todo lo que hemos visto, que han hecho trampas los distintos actores políticos, etcétera, y se involucran desde autoridades de toda índole. Entonces, el tema, ciertamente lo dices, en los bancos y demás ya usas todo lo electrónico y lo usas con toda la confianza, ¿no? Y metes todos los candados, pero hablar de elecciones, no sé, pero a mí de entrada me brinca el tema, le van a encontrar la vuelta y van a hacer la trampa. Fíjate que por eso nuestro sistema electoral ha involucrado a la ciudadanía en todas las etapas. Desde que se instalan los consejos municipales o distritales, involucramos a la ciudadanía. Que la ciudadanía, porque al final los consejeros son ciudadanos, por eso esa es su razón de ser. Se van involucrando para que vayan viendo y conociendo y que se cercioren. Ellos son los representantes de la ciudadanía ante las instituciones electorales. En las casillas, ¿quién te recibe la votación? La ciudadanía, tu vecino, y generalmente tu vecino porque es de la sección. Entonces tu vecino te recibe la votación. Lo que se ha buscado es que sea de tal manera transparente e involucrando a la ciudadanía para que este sesgo de desconfianza que existe por toda la cuestión histórica que hemos sufrido se vaya erradicando. Y es que a pesar de todo ello, siguen pasando cosas y se roban la urna o en el trayecto les pasa algo o llegan con los paquetes abiertos o puedo seguir comentando casos. Entonces, si hay un tema, pues ahí que me queda claro, los actores que tienen aspiraciones y que van por un cargo, van por el poder y no los detiene nada y harán lo que tengan que hacer para lograr el poder. Eso ha sido una constante en este país. Sí, quizás subir de un blindaje físico a un blindaje, pues, electrónico. Electrónico, pero sí puede brincar ahí el tema. Entonces, ¿Brasil logró los resultados que tuvo? Yo lo preguntaba temprano, ¿por el voto electrónico? Sí, definitivamente. Nosotros tenemos un COTAPREP, que son resultados preliminares, pero no es con base a la totalidad de los votos, sino nada más a unas muestras que hacen unos científicos desde el INE. Pero acá es la totalidad de la votación. Sí, y luego, por ejemplo, yo no veo en otros países que voto por voto y casilla por casilla ni estas cosas. O sea, como que se dan los resultados, se dieron y ya el que ganó, ganó, el que perdió, perdió y listo, ¿no? Vuelta a la hoja y aquí, pues, que se pone la impugnación y que determinan que sí se abre y que se vuelva a contar y... Es todo un tema, México, ¿eh? Fíjate que hace un rato, bueno, en una plática que tuvimos con todos los presidentes de los soples, comentábamos de la segunda vuelta. ¿Qué opinábamos de la segunda vuelta? Le digo, no, hombre, imagínate que le dices a alguien, votaste la primera vez, pero ese no cuenta. El que cuenta es el que viene. Entonces, eso es un poquito complejo. Creo que culturalmente todavía no nos falta un poquito para poder implementar una cuestión electrónica. También si me preguntas que vaya a la comisión, adelante que vaya a la comisión a Brasil. Y las buenas prácticas se tienen que trabajar. No se pueden implementar de un momento para otro, toman tiempo. Esto es, ¿se requiere una reforma electoral? La pregunta es sí o no. Sí. Pero por los tiempos ya de la sucesión sería apresurado trabajar esto porque se requiere de que haya una discusión profunda, un intercambio de opinión, revisar lo que están haciendo en otros países para llegar a una reforma ideal para México. Mira, yo creo que
todas las reformas electorales son bienvenidas, siempre son necesarias. Siempre partimos de un proceso electoral que nos diagnostica cómo está nuestro sistema electoral y qué podemos implementar para hacerlo mejorar. Si me preguntas de las reformas electorales, siempre son necesarias y son bienvenidas. Proponían, por ejemplo, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, valdría la pena incluso una reforma en la que se simplifiquen los medios de impugnación, de que nada más haya 2 y ya nosotros resolvemos sobre eso. O sea, sí hay puntos de mejora en la reforma electoral, pero lo que se pretende implementar tiene que ser con base en un estudio aterrizado al caso mexicano y con un estudio detrás que soporte lo que se va a realizar. Hace un momento te comentaba, tema de distritos. La reducción de diputados repercute en la redistritación y ese tema no se ha tocado. Por ejemplo, no está dentro de las propuestas, ¿no? Sí, yo de hecho a Mario Yergo le preguntaba, oye, ¿cómo operaría esto y aquello? Me dice, todavía tendríamos que establecer el reglamento, ¿no? ¿Cómo va a operar? Digamos, el manual se tiene que hacer así, A, B, C, D, ¿no? De cada una de las cosas. ¿Habrá tiempo para ello? Yo en lo particular considero que no, pero bueno, no es algo, la reforma electoral es algo que se puede retomar en un próximo proceso electoral, pero con ya un estudio pormenorizado, cómo se van a impactar todas las cuestiones de mejora que se quieran realizar, con el consenso y con la escucha de todos los que integramos los órganos electorales, tribunales, institutos, que tenemos la cuestión operativa, de que los ejecutamos, de que sabemos en la realidad cómo podemos aterrizar cada uno de los temas. Muy bien, ya para finalizar, regresando a esta tablita de la que hablamos al principio, del premio que recibieron de buenas prácticas. Bueno, pues los primeros lugares, vamos a dar la lista completa, creo que vale la pena que la gente tenga claro cómo está. 2021 es la referencia y en primer lugar está Centro, Cárdenas y Balancán, los 3 que tienen mujeres. De ahí Macuspana y Huimanguillo en cuarto y quinto lugar hombres. Paraíso, mujer, sexto. Tenosique, hombre. En séptimo, Jalpa de Méndez está en octavo lugar, mujer. 9 Comalcalco con hombre. Y de los segmentos, ¿cómo lo decías tú, Roselvi? Menos rentables. Menos rentables, una manera de decirlo. En primer lugar está Emiliano Zapata, ¿qué sería el fondo de la tabla? El inicio de... El inicio, no es el fondo. Bien, entonces en el 1 estaría Emiliano Zapata, que es hombre. 2 Cunduacán, hombre. 3 Nacajuca, mujer. Jonuta, 4 con hombre. Tacotalpa, quinto con hombre. Jalapa, sexto con hombre. Teapa, séptimo con mujer. Y Centla, 8 con mujer. Así serían las cosas. Vemos que en las mejores hay 1, 2, 3, 4, 5 mujeres. Y en las que no son tan favorables hay 3 mujeres, predominan los hombres. Sí, esa era precisamente la idea de que en ese segmento A llegaran las mujeres y se cumplió. Llegaron las 5 mujeres a esos 5 espacios que estaban reservados para el mejor segmento, por así decirlo. Y hay que hacer la aclaración que este fue el análisis que se hizo de los recursos que fueron otorgados y de la densidad poblacional y de la votación que se tuvo para ese proceso. Todos los indicadores, ¿no?, que se consideraron, ¿no? Se tienen que actualizar y la idea es irlo actualizando cada cuánto, cada proceso electoral. Sí. Las 9:25 habló Marta Silvia Martínez Ocampo y saluda y felicita a Roselvi del Carmen Domínguez y a Elizabeth Nava por la excelente labor que realizan en el Instituto Electoral. Por cierto, yo agradezco que nos trajeron un pibipollo para todo el equipo. Muchas gracias. Oigan, pues felicidades y gracias por estar esta mañana aquí con nosotros compartiéndonos estas noticias que siempre son buenas, ¿no?, cuando se destaca, y sobre todo que tiene que ver con Tabasco, un Instituto Electoral de Tabasco que destaca. Y también agradecer la disposición de platicar de otros temas que son importantes porque pues tienen que ver con nuestro día cotidiano, con nuestros procesos electorales, con los árbitros, los que determinan y califican elecciones. Así que les agradezco también por ello. No, muchísimas gracias por la invitación y cuando gustes, si nos den el espacio, aquí estaremos. Gracias, Elizabeth. Muchas Roselvi gracias. también. Bueno, pues Elizabeth Nava, presidenta del IEPC, Roselvi del Carmen Domínguez, consejera electoral de este instituto. Son las 9:26, yo hago pausa.